Imaginen ver una reseña en Amazon de un artículo que sirve y es muy útil para tener raptada a una persona. Pues esto sucedió en verdad y hoy te contaré la historia del asesino de las reseñas de Amazon. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Bienvenidos a Detective Misterio, el podcast, donde les platicaré de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa, aportando datos reales con frescura sin igual, deseando se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Gracias por escucharme, yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Y bueno, el día de hoy les voy a platicar de un caso reciente, bueno, relativamente reciente, de el asesino de las reseñas de Amazon, así como lo están escuchando. Este mequetrefe, este delincuente, después de usar palas, herramientas, candados que compraba en Amazon, que utilizaba para quitarles la vida a las personas y para tenerlas raptadas, él ponía sus reseñas en Amazon de estos productos. Y las reseñas que dejaba, la verdad es que son tenebrosas, ¿no? Que en su momento mucha gente lo tomaba como algo de humor negro, pero claramente él no estaba mintiendo, no lo estaba tomando con humor, sino todo lo contrario. Y también desafortunadamente no se le tomó en cuenta esto que se veía como para poder parar y poder ver que probablemente estaba cometiendo algún delito. Fíjense, el asesino que compraba en Amazon y calificaba sus crímenes. Antes de que su nombre apareciera en los titulares, antes de que la palabra asesino quedara ligada para siempre a su historia, Todd Colhep era para casi todos un hombre invisible. No era carismático, tampoco conflictivo. Era alguien que parecía existir sin dejar huella, como si hubiera aprendido desde muy joven a pasar desapercibido. Nació en 1971 en Florida, en un entorno familiar marcado por la separación de sus padres y una infancia inestable. Desde pequeño mostró dificultades para relacionarse con otros niños. Era retraído, irritable, propenso a estallidos de enojo. Los reportes escolares hablaban de un niño inteligente pero con una incapacidad notable para empatizar. A los 15 años, esa falta de empatía se transformó en algo irreversible. En 1986, Todd Colhep secuestró a una adolescente, la violó y la asesinó. Fue detenido, juzgado como un adulto y condenado. Para muchos, ese debería haber sido el final de la historia, el punto definitivo a sus hechos delictivos, pero desgraciadamente no lo fue. Colhep, perdón, no hablo inglés, disculpen si lo pronuncio mal, pero Colhep pasó 14 años en prisión, aun cuando había cometido un asesinato. Allí aprendió algo crucial, cómo controlar su imagen, cómo decir lo justo, cómo parecer normal. Cuando fue liberado en el 2001 tenía 30 años de edad. El sistema penitenciario lo consideró apto para reintegrarse a la sociedad. Oh, grave error. No hubo un seguimiento profundo, no hubo vigilancia constante. Todd Colhep salió de prisión con una sola idea clara: no volver a ser atrapado. Pero claramente tenía la idea, tenía en su intención volver a quitarle la vida o volver a atentar en contra de algunas personas. Se mudó a Carolina del Sur, cambió de entorno, de rutinas y de estrategia. Estudió, obtuvo una licencia como agente inmobiliario y comenzó a comprar terrenos y propiedades. Aprendió a negociar, a hablar con clientes, a parecer, digo que parecía funcional. Para quienes lo trataban ocasionalmente era un tanto extraño, sí, pero no de esos extraños que alarman.
Un hombre solitario, obsesivo con el control, rígido en sus opiniones y nada más. Nada fuera de lo normal, de ese tipo de actitudes que se ve también en otras personas, pero que no cometen delitos. Mientras tanto, algo oscuro volvía a activarse dentro de él. En 2003, una tienda de motocicletas en Carolina del Sur se convirtió en escenario de uno de los crímenes más brutales del estado. 4 empleados fueron asesinados dentro del local. No hubo robo, no hubo testigos, no hubo sospechosos claros. El caso quedó archivado por muchos años como uno de los grandes misterios criminales de la región. Durante más de 13 años, nadie supo quién lo había hecho. Todd Kohlhepp siguió con su vida. Lo que nadie sabía entonces era que Kohlhepp había encontrado una forma moderna, silenciosa y perturbadora de registrar sus actos: el comercio electrónico en Amazon. Entre 2011 y 2016, utilizó Amazon como cualquier otro cliente y como millones de clientes alrededor del mundo. Me perdí. Compraba herramientas, objetos domésticos, artículos de ferretería, nada ilegal, nada fuera de lo común, pero después de comprar escribía reseñas. Sí, las reseñas estaban públicas, la gente las leía, él ponía para lo que había usado la herramienta, el artículo que había comprado, y la gente que en su momento las leía decía: qué chistoso, ¿no? Qué humor negro tiene este tipo, ¿no? Pero no era humor negro, desgraciadamente era una realidad para lo que los había usado. Y fíjense, las reseñas públicas. Al principio nadie le prestó atención. Parecían bromas de mal gusto, comentarios extremos, humor negro, pero no lo eran. Cuando las autoridades las revisaron tras su arresto, el significado fue imposible de ignorar. Fue algo más grave de lo que normalmente hubieran podido encontrar en cualquier reseña o en cualquier evidencia de un asesino. En una reseña sobre candados industriales, Kohlhepp escribió que funcionaban perfectamente para mantener a sus víctimas inmovilizadas. No había ironía, no había exageración, estaba describiendo su experiencia real con el artículo. Así que imagínense que tú llegas a ver una reseña de una sierra en Amazon y que leas que la reseña dice: corta muy bien miembros inferiores de seres humanos, ¿no? O claramente o fácilmente le puedes cortar la pierna a un ser humano con esta sierra. Si lo lees así de primera instancia, dices: qué buena broma, ¿no? O qué humor negro tiene este tipo o esta persona que está escribiendo. Pero en el caso de Todd Kohlhepp no era broma, no estaba jugando, no estaba mintiendo, estaba diciendo lo que realmente había hecho con esa herramienta. Eso es lo perturbador, y ahí nos damos cuenta lo fracturado que estaba su mente como para poder hacerlo de esa forma. En otra, al hablar de una pala, explicó que era lo suficientemente resistente para enterrar cuerpos sin romperse. La reseña fue pública, visible, leída y aceptada por la gente que lo leía durante años. Así estuvo durante años esa reseña. Nunca escribía esas reseñas para confesar, tampoco buscaba fama. Su motivación era mucho más inquietante para él. Estaba siendo honesto, estaba diciendo la verdad. Eso era muy importante para él. Evaluando productos según su utilidad real. En su lógica, así como funcionaba su cerebro, las personas a las que asesinaba no eran individuos, eran circunstancias. Ese nivel de desconexión emocional fue confirmado después por psicólogos forenses. Y fíjense, al final les daré un perfil psicológico de este asesino, porque para poder comprenderlo mejor de cómo hacía este tipo de cosas, debemos de entender qué perfil psicológico tenía este asesino
este tipejo que hizo este tipo de atrocidades. Pero afortunadamente en el 2016 todo se derrumbó. Una joven desapareció y tras acudir a una propiedad rural perteneciente a Kohlhepp, la búsqueda condujo a un terreno aislado. Cuando la policía llegó, encontró algo que nadie esperaba. La mujer seguía viva, encadenada dentro de un contenedor. Ahí la había dejado Kohlhepp. Ese hallazgo afortunadamente cambió todo. El registro del lugar reveló restos humanos enterrados en distintos puntos de la propiedad. Con cada descubrimiento, la historia se volvió más oscura. Kohlhepp fue detenido y comenzó a confesar. Confesó asesinatos, confesó fechas, confesó métodos y finalmente confesó el crimen del 2003. El asesinato de los 4 empleados de la tienda de motocicletas. Un caso que había permanecido sin resolver por más de una década. Cuando los investigadores revisaron su historial digital, encontraron las reseñas de Amazon. Todo coincidía. Los objetos comprados, las fechas de envío, los periodos entre compras, el uso de las herramientas y las reseñas. Era un archivo criminal público que nadie había podido saber leer. Durante el juicio, esas reseñas se presentaron como evidencia. Kohlhepp no negó haberlas escrito, nunca mostró un remordimiento real. Para él no había nada extraño en lo que había hecho porque para él en su mente había dicho la verdad, así que para él no estaba mal. En 2017 fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y bueno, cabe destacar que esto que él en su momento hizo, esto que después la policía pudo ver de cómo las reseñas, porque las reseñas seguían ahí en Amazon, no las había quitado lo que es la empresa de Amazon, que claramente hubiera podido quitarlas, pero no las quitó. Pero entonces esto ayudó a la policía que, bueno, aunque las hubieran quitado, la policía hubiera tenido acceso al momento en que se hicieron. Esto ayudó a poder complementar mejor los tiempos y ver si cuadraban las cosas con los asesinatos. Y la policía se dio cuenta de que sí, de que todo coincidía, todo cuadraba. El momento en que él confesó los asesinatos y dijo las fechas y todo, la policía empezó a armar el caso y dijo, ok, sí, porque él dijo que en tal fecha hizo o cometió este asesinato. Resulta que después de esa fecha cuadraba que él compraba los artículos a través de Amazon, ¿no? Le llegaban. Pasaba un tiempo, en el tiempo en que usaba estas herramientas y que era para enterrar cuerpos o para asesinar a otras personas, y después ponía la reseña. Entonces de esta forma la policía se dio cuenta que sí, que no era un juego, que estaba siendo todo veraz, que era real lo que estaba sucediendo a la hora de poner las reseñas y los tiempos en que estaba él cometiendo estos crímenes. Y fíjense, hoy el caso de Todd Kohlhepp es considerado uno de los ejemplos más perturbadores de cómo la tecnología puede convertirse sin intención en el cómplice silencioso de un asesino. No porque Amazon fallara de forma directa, sino porque nadie imaginó que una confesión podía esconderse en algo tan cotidiano como una reseña. Y bueno, lo que les decía, ¿cuál es el perfil o los perfiladores psicológicos, los psicólogos forenses? ¿Qué es lo que dijeron después de estudiar el caso, después de hablar con Kohlhepp, después de hacerle varios estudios? ¿A qué conclusión llegaron o de qué se pudieron dar cuenta, ¿no? Fíjense, el perfil psicológico de Todd Kohlhepp, cuando matar se convierte en un acto funcional. Para entender a este asesino no basta con llamarlo monstruo. Esa palabra tranquiliza, pero coloca al asesino fuera de lo humano. El problema es que Kohlhepp nunca dejó de ser humano. Pensaba, planeaba, trabajaba, compraba en línea y escribía reseñas como cualquier otra persona que compra en Amazon o en cualquier otra plataforma de comercio electrónico.
Y precisamente ahí es donde comienza lo verdaderamente inquietante. Los psicólogos forenses que analizaron su caso coinciden en un punto esencial. Kohlhepp no mataba por impulso ni por arrebatos emocionales. No actuaba en estados de ira descontrolada ni bajo pérdida de conciencia. Todo lo contrario. Sus crímenes fueron fríos, deliberados y funcionales. Fueron hechos o fueron planeados metódicamente, paso a paso. Desde joven mostró una incapacidad profunda para conectar emocionalmente con los demás. No se trataba de timidez ni de ansiedad social. Era una ausencia real de empatía. Las personas no existían para él como sujetos con valor propio, sino como elementos externos que podían interferir, facilitar o estorbar. Ese rasgo se hizo evidente desde su adolescencia. El asesinato que cometió a los 15 años no fue un accidente ni un acto compulsivo. Fue un crimen con consecuencia clara, selección de la víctima, control, agresión y eliminación. Para los especialistas, ese primer homicidio marcó algo definitivo, la normalización de la violencia como solución. Cuando Kohlhepp pasó 14 años en prisión, no aprendió a no matar, aprendió algo mucho más peligroso, a comportarse normalmente y a pasar desapercibido. Aprendió qué decir, qué callar y cómo comportarse como alguien funcional. En términos psicológicos desarrolló una adaptación superficial. Esto explica por qué al salir de prisión pudo integrarse a la sociedad sin levantar alertas. Tenía trabajo, objetivos, rutinas, pero su mundo interno no había cambiado nada. Los psicólogos llaman a esto una estructura psicopática organizada. No es caos, no es locura, es orden sin moral. Uno de los aspectos más reveladores de su perfil es su relación con el control. Kohlhepp necesitaba controlar el entorno, las personas y el desenlace de cada situación. Cuando algo se salía de ese control, una negativa, una frustración, una interferencia, la violencia aparecía como una herramienta legítima, no como un castigo, no como una venganza, sino como una corrección. Desde su lógica interna, matar no era un acto emocional, era una decisión. Esto ayuda a entender algo que para muchos resulta incomprensible: las reseñas de Amazon. Kohlhepp no las escribió para provocar, tampoco para confesar, tampoco para que después alguien probablemente lo pudiera encontrar o lo pudiera ser el hilo que fuera el elemento que lo descubriera. No, él no tenía una personalidad narcisista. Esos narcisistas que hacen las cosas como Kohberger de Los Cuatro de Idaho, que se creía bien chingón y que estudiaba criminología, y que él decía, no, si yo cometiera en algún momento algún delito, nadie me descubriría porque yo soy muy inteligente. Esa actitud narcisista que dejan ciertas pruebas que en algún momento, como algunos otros asesinos, que dejan pequeñas pruebas porque muy dentro de su ser quieren ser reconocidos, quieren que la gente sepa que ellos lo hicieron. Entonces dejan esas pequeñas pistas porque sí, una parte de su psique quieren que los descubran para que les reconozcan esos asesinatos. Pero este no es el caso de Kohlhepp. Él no dejaba esos rastros para que más adelante pudieran encontrarlo, porque esas reseñas claramente él las había hecho. Entonces no tenía rasgos narcisistas, este perfil psicológico que después resultó de todos los estudios que le hicieron. Bueno, Kohlhepp no las escribió para provocar, tampoco para confesar. Las escribió porque psicológicamente no estaba describiendo asesinatos, él estaba describiendo procesos. Para él las herramientas no eran armas, eran instrumentos, y las personas no eran víctimas, eran contextos. Cuando evaluaba algo, un candado,
diciendo que había funcionado bien para inmovilizar a alguien, no estaba haciendo humor negro, estaba haciendo literal. Desde su mente estaba ayudando a otros a comprobar o a otros a que tomaran decisiones informadas. Así de disfuncional dentro de su funcionalidad estaba el cerebro de Kohlhepp. Ese nivel de desconexión emocional se llama deshumanización completa del otro. Es uno de los rasgos más peligrosos en criminología. Y pues claro, más peligrosos porque él era un hombre funcional. Lo veían y decían, sí, tiene estos rasgos de querer controlar todo, de que si algo se sale de control no le gusta y tiene este tipo de cosas, pero funcionaba y no veían que pasaba a más, no veían que tuviera episodios de ira, no veía que tuviera episodios de querer golpear a alguien en el momento. Entonces, por eso dicen los psicólogos forenses que la deshumanización completa del otro es uno de los rasgos más peligrosos en criminología, y desafortunadamente eso es lo que este asesino tenía. Otro punto clave es la ausencia de la culpa auténtica. Durante los interrogatorios, Kohlhepp confesó con una calma que desconcertó incluso a los investigadores más veteranos. No mostró angustia real por el daño causado. Sus explicaciones se centraban en él, en lo que pensó, en lo que necesitaba, en lo que le resultó conveniente. Cuando hablaba de las víctimas, lo hacía de manera neutra, casi administrativa. No había odio explícito, tampoco placer evidente. Lo que había era indiferencia, y esa indiferencia es más alarmante que la rabia. Desde el punto de vista clínico, Kohlhepp no encajaba en el estereotipo del asesino impulsivo o emocional, encajaba en el perfil del asesino instrumental, alguien que mata para lograr un fin, mantener control o eliminar obstáculos. Este tipo de criminal es especialmente difícil de detectar porque puede llevar una vida aparentemente estable durante años. No explota, no amenaza, no deja señales visibles hasta que ya es demasiado tarde. Y esto es lo que le pasó a este asesino de las reseñas de Amazon. No era evidente que él fuera explosivo, que tuviera ataques de ira, que no, si le dijeran algo, él, te voy a matar y te voy a asesinar y vas a ver cómo te va a ir. No, él funcionaba tranquilamente, él era paso 1, paso 2, paso 3, pero si alguien obstruía lo que era su funcionalidad normal, si alguien le estorbaba, si alguien no estaba de acuerdo o no le facilitaba las cosas, pues cometía o atentaba en contra de su vida, y por eso pasó lo de haber asesinado a estas 4 personas en la tienda donde compró una moto con anterioridad. Y fíjense, el caso de Todd Kohlhepp también deja una lección incómoda. La normalidad externa no garantiza humanidad interna. El hecho de que alguien trabaje, pague impuestos o tenga una rutina no significa que tenga límites morales. Y en su caso, la tecnología no creó al asesino, pero sí le dio un escenario perfecto para expresarse sin ser visto. Las reseñas no fueron una falla del sistema, fueron un reflejo de algo más profundo. Un individuo tan convencido de su lógica que jamás pensó que alguien pudiera leer sus palabras como una confesión. En criminología existe una frase inquietante: el asesino más peligroso no es el que grita. El asesino más peligroso no es el que grita, sino el que se adapta. Y Todd Kohlhepp se adaptó durante años. Compró, vendió, comentó, mató y nadie lo notó, hasta que fue imposible no hacerlo. El horror no siempre se manifiesta con gritos. A veces escribe tranquilo, califica con estrellas y espera, porque mientras él compraba y reseñaba, a la par también mataba. Alguien más podría estar ahora mismo reseñando herramientas que no necesariamente fueron utilizadas para construir o reparar algún ático o alguna casa, sino que fueron utilizadas para atentar contra la vida y la integridad física de algunas personas. Y bueno, cabe resaltar que
Este asesino, afortunadamente, en su momento, como ya les platiqué, fue detenido, ya que una de las mujeres, una de las personas que tenía raptada, estaba viva cuando la gente llegó ahí al lugar. Que de no haber sido así, bueno, pues probablemente se hubieran tardado más en capturarlo. ¿Por qué? Porque si esta mujer no hubiera estado viva, que de todas maneras le hubieran encontrado su cuerpo, pues la propiedad tenía que ver con Todd Kohlhepp. Entonces eso los hubiera llevado a que más adelante se hubieran dado cuenta al respecto de esto, ¿no? Pero recuerdan qué pasó, o bueno, que sucedió el asesinato de estas 4 personas en la tienda de motos. Bueno, pues resulta que él se enoja con el personal que vendía ahí las motos por alguna cuestión de una venta de una moto. Él no le facilitan las cosas a él para lo que él quería hacer, y ahí es cuando ya estaban rompiendo lo que a él le parecía paso 1, paso 2, paso 3, cuando él ya no puede hacer las cosas como él piensa, a él así funciona, ya la cosa ahí como que topó en pared. No se enoja ni nada, no pasa nada por el estilo, se va tranquilamente y regresa minutos después y asesina a estas 4 personas, que eran 3 hombres y una mujer. Resulta pues que era un negocio familiar, era el dueño de la tienda de motocicletas, su mamá, era uno de sus amigos y otra persona ahí del staff de motocicletas que las mata. Regresa y las mata porque no le facilitaron las cosas que en su momento él quiso, ¿no? Se va tranquilamente, no pasa nada, no hay sospechosos, no hay nada por el estilo, que recordemos que en esas épocas no había lo que hoy día se ve en casi todos los comercios, en las ciudades, lo que son cámaras de seguridad, cámaras de alta definición, cámaras en las carreteras, en los autos y este tipo de cosas, ¿no? Hoy día hay más evidencia videográfica que puede facilitar saber quién entra a un establecimiento y quién pudo cometer un delito, pero en ese momento no fue así, y tampoco le interesaba a Todd Kohlhepp que sí o que no, sino que él lo hizo y no se pudo saber nada del asesino, y pasaron años, que de hecho en su momento sospecharon de la esposa del dueño de la tienda de motocicletas, porque resulta que estaban teniendo problemas económicos, y bueno, había ahí unos seguros de vida que la beneficiaria era ella, y resulta que ella estaba embarazada, y al parecer ahí en algún momento, cuando le hacen estudios de ADN al bebé, resulta que según el bebé no era hijo del esposo de ella, ¿no? Y entonces ahí todas las investigaciones se van en contra de ella, porque dicen que es la principal sospechosa, porque probablemente ella mató a su esposo, porque, y bueno, hay elementos, porque tenía los seguros de vida a nombre de ella, y aparte el niño, el bebé, no era de él. Entonces ahí se especula que había un amante, otra persona, otro hombre, y que por eso mandó matar o mató a su esposo, ¿no? Resulta que con el paso de las investigaciones se dan cuenta que hubo un error en los laboratorios de ADN, y que ahí se mezclaron las pruebas, y resulta que no, que sí, que el hijo sí era de esta persona que mataron en la tienda de motocicletas. Ya después todo se aclaró y se pudo ver que ella ya no fue sospechosa, porque todas las investigaciones probaron que ella no tenía elementos reales y no tenía las formas. Había comprobado que ella no había podido ser. Entonces la investigación por eso se quedó estancada tanto tiempo, y por eso en su momento no se miraron otros sospechosos, otros probables sospechosos, porque si en su momento hubieran revisado la bitácora de gente que visitó la tienda de motocicletas, hubieran investigado a Todd Kohlhepp, porque él visitó la tienda de motocicletas 30 minutos, minutos antes de que se cometieran los asesinatos. Pero como en su momento
todas las investigaciones estaban en contra de la viuda del dueño de la tienda de motocicletas, bueno, pues no fueron en contra de Todd Kohlhepp. Pero eso les platico porque en su momento entonces probablemente lo hubieran podido detener antes, ¿no? Y de todas maneras, nunca hubo pruebas en contra de él hasta que él confiesa que él es el autor material de esos asesinatos y tranquilamente, como ustedes ya les leí, escalofriantemente confiesa todos esos asesinatos que así tranquilamente, con una paz, con una tranquilidad monstruosa, les dice a los agentes, a la policía, a las autoridades, todos esos asesinatos que cometió. Y bueno, aquí también cabe ver y cabe resaltar si realmente todos los asesinatos que confesó son todos los que cometió o habrá cometido algunos más que no se sabe y que él no confesó, ¿no? Y así como funciona su mente, es como que pues yo cometí otros asesinatos, pero si no me preguntan o si no me dicen nombres, pues yo no digo porque su mente no funciona normalmente, ¿no? Entonces, sí es muy probable que en sus condiciones haya podido atentar contra la vida de otras personas. Ojalá y no, pero claramente sí podría ser la situación en que él lo haya hecho, ¿no? Pero fíjense, como conclusión, las compras en línea es algo que es parte de la vida de todo mundo hoy en día y leer reseñas de los productos que se vendieron es normal, pero leer que ese candado sirvió bien para retener a una persona raptada o que una pala es muy útil para enterrar un cuerpo y no tomarlo con más seriedad al ser investigado es algo que pudo ser parte de no parar a tiempo a este horrible ser. Pero al menos al final fue descubierto y detenido. Como pasa en otras tragedias, aquí nadie gana. Como pasa en otras tragedias, aquí nadie gana nada. Y se pierden a seres humanos que tenían familias y sueños. Los asesinatos del hombre que dejó reseñas sorprendentes en Amazon, sí, pero sorprendentes para mal. Esta fue la historia de Todd Kohlhepp, el asesino de las reseñas de Amazon. Así que bueno, ¿qué les pareció la historia? ¿Ustedes la conocían? ¿Sabían de este tipo? ¿Sabían de lo monstruoso que fue el haber dejado estas reseñas con esa exactitud de poner que sirvió para enterrar un cuerpo o que el candado sirvió para tener raptada a una persona? Bueno, pues si no lo conocían, aquí ya conocieron más al respecto en Detective Misterio. Así que deseo que les haya gustado el capítulo, que me dejen su like, que me dejen su comentario y que me dejen ahí en los comentarios si hay algún tema en especial que a ustedes les gustaría que yo pudiera investigar para que más adelante pueda hacer un capítulo al respecto. Se los agradecería y también les agradeceré que lo compartan con la comunidad que le gusta el True Crime para que siga creciendo Detective Misterio el podcast. Así que esto fue Detective Misterio el podcast. Y si te interesa conocer más historias reales donde la mente humana cruza el límite del horror, suscríbete y recuerda que hay crímenes que no piden ser contados, pero que sí necesitan ser entendidos. Así que bueno, yo soy Adán López, Detective Misterio, agradezco el favor de tu atención, te mando un saludo misterioso, nos vemos en el próximo capítulo.